Entonces, chicos, la ciencia del cuidado, ¿cierto? Funciona como unas capas. Y entonces significa que es como cuando uno, digamos, se va a un lago, ¿cierto? A un agua en el estanque y uno bota una piedra. Esta piedra somos nosotros mismos. Esta piedra cae acá. Somos nosotros mismos. Es decir, ese ambiente de cuidado que les estaba mencionando, ¿cómo se da? Porque empieza de nosotros mismos. La transformación viene de adentro de cada uno, ¿cierto? Si nosotros esperamos que primero se cambien acá, pues va a ser muy difícil, porque como en física, cae la piedra acá y esto genera una ola y se va aumentando. Y entonces, este concepto que les estoy hablando, filosófico o teórico para nosotros como profesionales de enfermería, habla de nosotros mismos, luego sí del cuidado de los otros, de los pares, es decir, de nuestros colegas, coge a los líderes, a las comunidades locales, mundiales, al medio ambiente, ¿cierto? También teniendo en cuenta la globalización y utilizando, digamos, todo lo virtual y más allá de los límites. Si nosotros con nuestra práctica mostramos o demostramos esta situación, podemos lograr cambiar muchas cosas. Y entonces es como dejar caer una piedra en un estanque, ¿cierto? Este es el ejemplo de un fenómeno simple, pero profundo de la ciencia del cuidado, que lleva a que nosotros avancemos en la aplicación de esto. Entonces, por eso yo les había dicho que desde el inicio y desde todo el recorrido de este módulo, de este seminario, perdón, yo les he dicho que nosotros no podemos cuidar, ¿cierto? Si nosotros no estamos bien, chicos. O sea, de resto nosotros podemos hacer cosas, ser hacedores. Ser hacedores. Una de las cosas que a mí más me llama la atención y toda la vida me ha llamado la atención, yo he tenido la oportunidad de ser líder. Yo hace 25 años me gradué y de los 25 años en casi todos los momentos, en casi todos los lugares yo he sido líder. Yo me gradué, ¿cierto? Y llegué a ser la líder porque yo era la única y entonces yo recién graduada de 21 años y no, usted le toca ser la líder, uy, pucha, de un montón de auxiliares, tenía promotoras, tenía 22 promotoras en ese momento, que ustedes ahorita van a volver a ver están volviendo a ver los promotores de salud, ¿sí? 22 promotoras, 10 auxiliares de enfermería, tenía las personas del aseo a mi cargo también y uno, huepucha, ¿qué hago con un montón de situaciones, ¿cierto? Que van rodeando, luego fui avanzando y donde iba llegando, no, entonces ahí ya habíamos más enfermeras, pero no, usted tiene pinta, entonces usted también asuma esta responsabilidad y luego más adelante así hasta que uno va mostrando y he tenido la oportunidad de tener muchas oportunidades de liderazgo hasta que yo llegué a coordinar y liderar, ¿cierto? Primero la UCI pediátrica y yo llegué a ser la coordinadora general de enfermería de la clínica Chicamocha. Y ser la líder de un grupo de enfermeras, enfermeros, auxiliares, también dependían de mí ahí las personas del aseo, los camilleros, ¿cierto? El paso por la sugerencia del hospital. Son muchas oportunidades, chicos, que si ustedes se dan cuenta, uno va teniendo liderazgo y a mí siempre me ha llamado la atención por qué hay tan poco colegaje. O sea, por qué nosotros, qué es lo que nos hace falta a nosotros para poder este cuidado de los pares, ¿cierto? Ser empáticos y estos conceptos que ustedes han aprendido durante el transcurso de su formación como profesionales lo apliquen verdaderamente en la práctica. Porque es que esto que yo les estoy diciendo, más que se quede en un examen teórico o más que se queden en la teoría y aprenderme cosas, yo lo que quiero es llevarlos a ustedes a que sea práctico, ¿cierto? A que sean conceptos prácticos que los puedan llevar a la realidad y enmarquen su práctica profesional y los hagan, digamos,
personas que apliquen o que sean enfermeros aplicando todos los patrones de conocimiento desde lo ético, lo estético, ¿cierto? Lo emancipador, porque nosotros somos las personas, la voz de las personas que están vulneradas, ¿cierto? Y las personas que también tienen un alto grado de vulnerabilidad porque están enfermas, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que somos todo esto y tenemos que cuidar también a nuestros pares, ¿ok? Entonces, desde ese sentido, hay unos aspectos centrales de la teoría del cuidado humano o de la ciencia del cuidado que les estoy mencionando. Uno de los fundamentos éticos, morales, ¿cierto? Es el cuidado relacional. Este cuidado relacional, ¿cierto? Es el fundamento gigante de esta teoría. Y el otro fundamento es el núcleo del cuidado. El núcleo del cuidado de esta teoría son los 10 factores carativos o procesos Cáritas, que yo sé que ustedes los han oído en el transcurso de su formación, pero que es la base de esta teoría y que hoy la vamos a profundizar un poquito porque lo que quiero no es verlo desde lo teórico, sino cómo nosotros lo podemos aplicar en la realidad, ¿ok? Otro de los conceptos importantes o de los aspectos centrales de esta teoría es comprender lo transpersonal. ¿Qué significa lo transpersonal? Lo transpersonal es el momento de cuidado y ese momento de cuidado donde ustedes estén, en la parte administrativa, en la parte laboral, en la parte educativa, donde ustedes estén. Por ejemplo, chicos, en este momento, esto que yo estoy haciendo, para nosotros, para mí es un momento de cuidado. Y es un momento de cuidado en que este campo en el que estamos, así sea comunicados a través de una pantalla, merece que yo tenga una presencia plena. Y esto, digamos que estoy haciendo de tratar de transmitirles unos conceptos que son un poco complejos y que uno dice, ¿cómo voy a hacer en realidad todo ese montón de cosas que tengo que hacer aplicándolo desde este sentido, tratando de transmitirles ese conocimiento y ese cómo, que es una de las cosas más difíciles que encuentra esta teoría. Es un momento de cuidado único y que ustedes piensen que siempre, inclusive una entrega de turno, es un momento de cuidado único, chicos, que requiere que ustedes estén con una presencia plena. Nosotros tenemos hoy en día muchos distractores, chicos, y por eso yo digo que una de las cosas más importantes que, por lo menos para mí, en mi reflexión, me ha dejado esto, es que nosotros debemos tratar de dejar tantos distractores y concentrarnos en el momento. Es decir, hacer las cosas y honrar esa presencia. Y es que yo sienta que estoy para esa persona. Y a veces esto, yo he sentido, por ejemplo, en la comunicación, desde este sentido, que uno puede inclusive conectar a veces más, ¿sí? Porque a veces en un salón, ustedes, por ejemplo, sacan el celular, se distraen. Acá igual lo pueden hacer, ¿cierto? Pero es como una sensación diferente. Y lo que les estoy tratando de decir es que en este momento, en este momento de cuidado que es transpersonal, no solo soy yo la que está dando, yo también estoy aprendiendo de la otra persona. En el cuidado con los niños yo he aprendido muchísimo, pero muchísimo. Ellos me enseñan demasiado, demasiado. Me han enseñado demasiado. Inclusive los prematuros que yo los amo porque la mayor parte de mi vida la he dedicado o la dediqué cuidando a los bebés prematuros. Inclusive de ellos me enseñó la capacidad de adaptación, la capacidad de resiliencia, a pesar de todo, porque ellos vienen al mundo a enfrentarse no preparados y a enfrentarse y a tratar de sobrevivir. Y ver que un bebé, ¿cierto? El más chiquito que tuve, 500 gramos, 26 semanas de gestación, y verlo que hoy en día ya tiene 14 años, para mí es una cosa que de verdad demuestra y que está normal, es una cosa bien importante y bien interesante. Otro es el cuidado como conciencia, como energía, como intencionalidad y como presencia humana. Y
obviamente, comprender las diferentes modalidades de cuidado y de sanación. Y aquí yo les quiero hacer un alto en el camino y quiero que cada uno de ustedes piense cuál es el motivo por el cual es enfermero. Porque ustedes están a puertas de ser profesionales de enfermería. Y en este mundo, ¿cierto? Hay un montón de profesionales, muchísimos chicos, bastante, 65,000 y pucho de profesionales. Pero a mí sí me gustaría saber muchos, y es una de las percepciones, ¿por qué lo son? O sea, ¿por qué si nosotros somos de por sí la profesión del cuidado, qué ocurre afuera que las personas nos están percibiendo mal? Las personas nos perciben como no es, ¿cierto? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cuál es el motivo para que ustedes estén acá? 2 minuticos, piensen. ¿Por qué quiero ser enfermero? ¿Por qué estoy en esto? Ya me voy a ir a enfrentar. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi principal motivación para ser enfermero? ¿Por qué estoy acá? ¿Mm? 2 minuticos. Hay estudios que han mostrado en qué momento consultan las mujeres cuando tienen un dolor precordial. Y lo han comparado con el tiempo de consulta entre las mujeres y los hombres. Y los hombres corren, consultan inmediatamente. Nosotras las mujeres, hasta que no cuidamos, si somos amas de casa, somos familia, ¿cierto? Entonces, hasta que no dejamos que el almuerzo, que la cosa, que listo, que el uniforme, que una cosa, que la otra, ¿cierto? Cuando ya no dejamos todo listo, no consultamos. Aunque nos infartamos menos, nos morimos más. Y está muy relacionado con ese tiempo, digamos, de consulta. Hace referencia a esto, a que nosotros lo primero que debemos hacer es a practicar el amor bondadoso con nosotros mismos. Y este concepto de amor lo vamos a profundizar un poquito porque no les estoy hablando del amor erótico y de esa palabra prohibida, ¿cierto? O que fushi, porque amor es una cosa muy grande, amor es una vaina muy tremenda y la gente en esa búsqueda o en ese querer encasillarlo, perdón, en un concepto más, digamos, como allá, grande, gigante, que no tiene, nosotros lo hemos olvidado. Y la Cáritas, como se está promocionando ahora, habla de aceptar valores humanistas y altruistas, practicando la bondad amorosa, consigo mismo y con los demás. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos, ay, yo sí soy bruta, ¿sí? O yo sí me pasó tal cosa? A eso es a lo que hace referencia, a que nosotros primero nos amemos nosotros mismos y practiquemos esa bondad amorosa consigo mismo y con los demás. Ya les voy a explicar un poquito más de eso, que esto es la primera y es una base fundamental para la práctica de la teoría. El segundo es estar presente auténticamente, permitiendo nutrir, hacer honor al sistema profundo de creencias y al mundo subjetivo de sí mismo y de los otros. Es estar presente auténticamente. Y estar presente auténticamente, les voy a poner un ejemplo ahorita cuando les profundice un poquito esta Cáritas, hace referencia, por ejemplo, al solo hecho del lavado de manos, chicos. Si yo estoy verdaderamente presente, doy gratitud, ¿cierto? Y me lavo, yo me voy a lavar las manos en este momento. Voy a lavarme las manos. Y estoy presente, soy consciente de lo que estoy haciendo y lo hago bien. Primero por amor a mí, ¿cierto? Por esa bondad amorosa y por ese respeto y por estar auténticamente presente para mí, pero con estas manos que yo voy a ir a tocar a otras personas. Si yo no estoy verdaderamente presente, me estoy lavando las manos y estoy pensando en otra cosa, estoy hablando con otras personas, ¿cierto? Y no estoy verdaderamente presente y concentrada, voy a poderme equivocar. Si me equivoco, con estas manos voy a llevar infecciones a otras personas, ¿cierto? Y voy a transgredir un montón de cosas. Entonces,
es importante entender eso. ¿Cómo se conoce hoy en día esto? Como inspirar fe y esperanza y honrar a los demás y estar verdaderamente presente. A veces lo único que le queda a las personas es la esperanza de un mundo mejor, ¿cierto? La esperanza de que todo se puede, la esperanza de que podemos salir adelante, la esperanza de que podemos estar bien. La tercera es cultivar la sensibilidad para uno mismo y para otros, y el proceso Cáritas se llama cultivar las prácticas espirituales propias, profundizando la autoconciencia más allá del autoego. Y la Cáritas, digamos, como la vamos a aplicar, es confiar, ser sensible con uno mismo y con los demás, cultivando las prácticas espirituales propias y la presencia transpersonal. Las prácticas espirituales, yo no estoy hablando de religión, esta teoría no habla para absolutamente nada de religión, sino hace referencia a esa parte espiritual que tenemos todos los seres humanos, ¿ok? Llámese como se llame. Entonces es muy importante tener en cuenta las consideraciones de la otra persona para favorecer estos espacios y para ser sensibles en este sentido. La cuarta, pues, es desarrollar y nutrir una relación de cuidado auténtico, de ayuda y confianza. Y hace referencia a nutrir, desarrollar y mantener relaciones de amor, de ayuda, confianza y de cuidado. Muchas veces cuando yo establezco esta relación de confianza con las personas, y no estoy hablando de que pues una compinchería o cosas así, ¿cierto? Entonces, No. ¿aló? ¿Alguien quiere hablar? No. No. Ok. Bueno, la quinta es estar presente para y apoyar la expresión de sentimientos positivos y negativos como conexión con un espíritu más profundo de uno mismo y del que está siendo cuidado. Y en esta hace referencia al perdonar, ¿cierto? Que es aceptar los sentimientos positivos y negativos y escuchar verdaderamente la historia de la otra persona. En este sentido, es muy importante comprender que la expresión de sentimientos positivos y negativos, o sea, son tan importantes escuchar los sentimientos positivos, me siento feliz, alegre, pero también es muy importante escuchar los sentimientos negativos. Y si yo me siento mal en ese sentido, y hay que promover eso, es la expresión de esos sentimientos, porque cuando no se hace eso, es muy difícil en realidad lograr un ambiente sanador. En toda mi experiencia, una de las cosas más importantes, chicos, que yo he encontrado es uno lograr un verdadero proceso de confianza o de interconexión con otras personas. Un proceso de interconexión con las otras personas y escucharlos. Cuando uno trabaja en los ambientes, ustedes van a ir descubriendo, es muy difícil uno decir, sí, yo llego acá y dejo mis cosas afuera. Es muy difícil porque nosotros no somos un Lego que yo le quito pedazos, ¿cierto? Desarmable. Uno necesita, o sea, uno es una sola persona. Y entonces, en ese sentido, hay que escuchar porque hay personas, o todos los seres humanos más bien, tenemos momentos de sentimientos positivos, pero también de negativos. Y estar, por ejemplo, en quimioterapia y sentirse re mal y cree la gente que está vomitando
o uno mismo que está cansado, que está estresado y que uno también está de mal humor, o esas cosas también son importantes que se permita, digamos, reconocer al otro y tratar de entender la historia y el contexto de la otra persona. El sexto es el uso sistemático de los procesos de cuidado científico y específicamente menciona el uso creativo de sí mismo y de todas las formas de conocimiento para el ser, el hacer como parte del proceso de cuidado. Y esto, chicos, hace referencia a que no solo lo que tiene, digamos, a nosotros nos han mostrado una pirámide que lo más importante son las revisiones sistemáticas de los metaanálisis y algunos estudios que estudian ciertos fenómenos como estudios de cohorte, estudios descriptivos, no son igual de importantes. En eso hay una gran controversia científica. La realidad es que eso es algo totalmente discriminador, porque un estudio, por ejemplo, cualitativo, estudia fenómenos desde otro punto de vista. Y hay fenómenos que no pueden ser estudiados nunca, por ejemplo, con ensayos clínicos controlados. Por ejemplo, lo estamos viviendo con COVID. Yo no puedo ir a poner yo no puedo ir a decirle, le voy a inyectar el virus para ver entonces usted, que voy a hacer un ensayo a quienes le inyecto así y a quienes le inyecto así, porque eso no es ético, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que? No sirve ese tipo de estudio, no sirve ese tipo de estudio y necesita estudios tipo, por ejemplo, casos y controles o de cohortes en los que yo tengo que hacerle seguimiento a una población y esperar ver que aparezca el caso o la enfermedad, pero que tiene que ocurrir de forma natural, porque no sería ético que yo hiciera cosas para poder rápidamente identificar el fenómeno que yo quiero estudiar, ¿ok? Entonces, en este sentido es que nosotros también reconozcamos que todo, digamos, el conocimiento no solo es científico, ensayos clínicos controlados, ¿sí? O valoración, digamos, de metodológica, etc. Sino también comprender que hay muchas formas de conocimiento, inclusive, por ejemplo, de arte, de producción, ¿sí? Que llevan a que nos sirven o que nos llevan a nosotros a poder aplicar esta Cáritas y este conocimiento y poder contribuirle a las personas. La séptima es participar en experiencias genuinas de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto de la relación de cuidado, atendiendo a la persona completa. Y específicamente hace referencia a equilibrar, es decir, a enseñar y aprender. Y nosotros, si se dan cuenta, en un contexto de estos de cuidado, nosotros siempre podemos enseñar, pero también podemos aprender, ¿cierto? ¿A qué? A abordar esas necesidades individuales y los estilos de aprendizaje. El octavo es crear un ambiente de sanación en lo físico y en lo espiritual a todo nivel, respetando la dignidad humana. Y la dignidad humana, chicos, es algo que no tiene valor. Es decir, es lo más grande, supremo que tiene un ser humano. Y en ese sentido, cuando nosotros estamos en ambientes, digamos, instituciones básicamente hospitalarias o en instituciones, muchas veces sin querer se tiende a irrespetar esta dignidad humana. Y me refiero o hace referencia más que todo a lo que tiene que ver con el momento presente. El momento presente, es decir, cuando yo voy a hacer un procedimiento en una persona y no estoy en ese momento presente, sino que estoy desconcentrada y pensando en otras cosas y yo me equivoqué, ay, se me quedó tal cosa, o no le hice tal otra, o ya no me acuerdo si le hice o no, en ese momento yo puedo estar irrespetando la dignidad humana de la persona, cuando no la escucho, cuando no le encuentro sentido. El noveno Cáritas es asistir reverencialmente y respetuosamente las necesidades básicas.
manteniendo la intencionalidad, la conciencia del cuidado de tocar y trabajar con el espíritu incorporado de otro y haciendo honor a la unidad del ser, permitiendo la conexión llena de espíritu. Y cómo se ve esta Cáritas hoy, asistir a las necesidades humanas fundamentales como actos sagrados. No hay algo más, o sea, no hay un estado de mayor vulnerabilidad, chicos, que estar enfermo y que depender de otra persona para suplir las necesidades básicas. El baño, ¿cierto? Que uno lo considera, ay, baño otra vez, eso que lo hagan los auxiliares, ¿sí? Porque eso no es, y resulta que no. El baño es un acto sagrado, chicos. Es un momento que necesita conocimiento, no simplemente la técnica. Necesita estar verdaderamente para la persona. Es un acto en el que fácilmente se puede vulnerar la dignidad de una persona, de un ser humano. Inclusive asistirle a necesidades básicas. ¿Por qué? Porque es un momento en el que las personas, nada más ustedes pónganse en el lugar de un paciente, de una persona que está enferma o que está hospitalizada. Y yo necesito ayuda de otra persona. Si ustedes han tenido un estado de vulnerabilidad, podrán entender un poquito más esto. A mí cuando me lesioné el pie, ¿cierto? Me tenían que ayudar a ir al baño y el sentimiento de impotencia es muy tenaz. Si otra persona está ocupada y uno no puede hacer, el sentimiento de depender de otra persona y de cómo esa persona haga esa asistencia es tremendamente importante porque impacta a los seres humanos. Y es considerar que es un acto sagrado y con esa medida es, digamos, lo que busca esta teoría, que nosotros la tomemos. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Y la 10, que es estar abierto y atento a lo espiritual, misterioso, a las dimensiones existenciales, y hace referencia básicamente a la apertura a lo espiritual, lo místico, las incógnitas, permitiendo los milagros. Y permitir los milagros, pues no tiene nada de religioso, chicos, les quiero decir, absolutamente nada. Es reconocer inclusive la vida misma y la posibilidad que nos da cada día de aprender cosas nuevas. Cuando ustedes se enfrenten en el lugar en el que estén, es la posibilidad de aprender cosas nuevas. Esta oportunidad de vivir esta pandemia es única y nos puede permitir aprender muchas cosas, ¿sí? Los quiero escuchar para podernos adentrar en cada una de las Cáritas y darles los ejemplos y cómo los vamos a llevar a la aplicación de la práctica.